Hola niñas, ¿cómo están? Hola, profe. La profe, bien. Entonces, nosotros quedamos en que era conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica eh, en disoluciones electrolíticas. Quedamos más. Nosotros quedamos en verdad en conductividad específica. La conductividad iónica es transporta la carga por migración de electrones. Esto sucede en una solución cuando hay una o dos más sales con electrolitos fuertes o débiles. La conducción electrolítica está relacionada entonces con la movilidad de iones, con la convección, con la migración que diga. Entonces, cualquier trato de inhibir el movimiento disminuye la resistencia a la corriente eléctrica. La disminución que haya de corriente es una disminución, es porque hay una resistencia eléctrica. Los factores que influyen a la conductividad eléctrica de las soluciones de electrolitos son las atracciones interatómicas, es decir, atracciones entre los iones de la sal, que son aniones y cationes, eh, la solvatación de algunos iones, o la viscosidad del solvente que hace que la migración sea más lenta del ion. Estas también disminuyen con el aumento de la temperatura y la carga del ion. Al aumentar la viscosidad, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética, por lo tanto, si entregamos energía al sistema, la resistencia que existe en el electrolito será menor, por lo cual aumenta su conducción y disminuye su resistencia. ¿Ya? La conductividad eléctrica de cualquier material está definida por resistencia en ohm por la, la resistividad por el largo y el área del electrodo. Por ejemplo, en los conductímetros normales vemos que hay dos electrodos, ánodo y cátodo, por ejemplo. Cada uno tiene su área y su longitud. Por lo tanto, tiene y su resistividad. ¿Ya? Entonces, tenemos esta fórmula y también podemos ver que el inverso de la resistividad es la conductividad específica. Es decir, que me dice más o menos, que me dice que es la conductividad o el movimiento que la migración, la energía de migración que tiene cada ion. Esa es la conductividad específica. Y la conductividad es Siemens o menos uno. Nosotros recordamos que la conductividad está afectada por la temperatura y la presión, por lo tanto, a 20 grados Celsius ya presión atmosférica 1, aunque el cobre tiene esta conductividad, el metal cobre, el cloruro de potasio tiene esta conductividad, el, el óxido de cobre, que es un semiconductor, tiene una conductividad mucho más baja, y el vidrio, que es no conductor, o, o sea, tiene una conductividad mucho menor que la de un semiconductor. Entonces, el largo y el área de cada electrono, de cada electrodo será constante de cada celda. Por lo tanto,
el logaritmo, el largo y el área van a ser constantes. La determinación física de la constante celda es poco exacta, es decir, que esta va a ser la constante celda, por lo cual se puede calcular midiendo la constante celda por la resistividad de una solución. Lo podemos determinar generalmente con cloruro de potasio, ya que la conductividad en diferentes concentraciones ya ha sido reportada. Por lo tanto, nosotros ahí sabríamos eh, la conductividad es la constante celda de electrón. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una relación que se puede deducir entre la carga con el tiempo, el transporte de carga con el tiempo, la constante, el volts por distancia, y que es igual a la corriente de flujo. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente va a ser igual acá por la constante, por la diferencia eh, de potencial eléctrico por distancia, y obtenemos esto. ¿Ya? Por lo tanto, este XL es la distancia L, de acuerdo con la ley de Ohm, tenemos este, que la conductividad específica. Ahora, ¿cómo se comporta la conductividad específica con la concentración? Si la, si la concentración aumenta, debería ir aumentando la corriente eléctrica, ¿cierto? Se aumenta la conductividad específica. Entonces, acá tengo la concentración, la conductividad aumenta hasta cierto punto y después baja. ¿Por qué pasa esto? Nosotros podemos ver que estos son un ácido fuerte, una base débil, una base fuerte, una sal inorgánica, un- una base débil y un ácido débil. ¿A qué se debe que haya un máximo de conductividad específica? Porque después disminuye la conductividad cuando ya la concentración es muy grande. ¿Por qué cree que se debe? Esto se debe a que al principio no hay prácticamente interacción entre los iones de la solución. En cambio acá ya comienzan a estorbarse y al llegar tanto ya empiezan a crear cierta resistencia de la solución. Por lo tanto, la conductividad disminuye. ¿Ya? En estos casos de ácido y base débil, eh, la conductividad específica es mucho menor. ¿Ya? La concentración inicialmente aumenta la conductividad hasta un máximo. Por lo tanto, entonces, la celda para medir Profesor, la conductividad de un líquido, para medir. profe, ¿Ah? se le escucha muy cortado. Profe, disculpe que se le escucha cortado. Ah, ya. A ver. ¿Me escucharon lo anterior o lo repito? Sí, sí, eso, profe, sí, sí lo escuchamos. O Ah, sea, se escuchaba un poco mejor, pero ahora como que se corta mucho. bueno, son las clases online. A veces el internet está está malo. La celda para medir la conductividad de un líquido está compuesta de esto. ¿Ya? Tiene que traspasar varias resistencias y aquí está, es el puente de Wheatstone. Es usado para medir la resistencia de un líquido en una celda de conductividad. Se usa perfectamente como alerta cuando de alto ciclaje para la polarización de electrodos. Entonces acá nosotros podemos ocupar cuando la polarización del electrodo, cuando la energía y el potencial que tenemos que aplicar es muy grande. ¿Ya? La medida se efectúa
temperatura constante, la resistencia 3, se ajusta para que no pase corriente por el detector SD, ¿ya? Por lo tanto, estos puntos se encuentran en un igual potencial de acuerdo a la ley de Ohm. Por lo tanto, el potencial de AT va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. AC será corriente 3 por la resistencia 3. Y así consecutivamente. Entonces podemos ver que la resistencia en esta celda está dada por la resistencia en 1 es igual a resistencia 2, resistencia 3 y 2, dividido por la resistencia 1. A ver, ¿cómo se da? Nosotros sabemos que las resistencias que están en paralelo se suman, 2 y 3. Y esta que está en serie se suma 1 menos la resistencia, por lo tanto queda así. ¿Ya? Una vez que se conoce la resistencia, la conductividad se puede calcular mediante las siguientes ecuaciones. ¿Ya? Conductividad específica, resistencia. Nosotros vamos variando la resistencia y la constante celda va a ser constante. Lo vamos a tener. ¿Ya? Ahí podemos medir el largo, el área con exactitud si sabemos la constante celda del equipo. Y la resistencia está dada por la conductividad que podamos tener. Entonces, la conductividad de las disoluciones electrolíticas, la ley de Faraday, si dos electrodos metálicos se colocan a cada lado de una celda llena de una sustancia electrolítica y si se aplica una diferencia potencial entre los dos electrodos conectados a una fuente de corriente continua, los iones producen corriente a través de una disolución. En cada interfase electrodo-solución tienen las reacciones de transferencia de electrones, permitiendo que la corriente fluya por el circuito. Por ejemplo, si los electrodos de cobre en electrolito de solución se puede de sulfato de cobre, ¿qué pasa con el electrodo? Que en uno se electrodeposita cobre y en el otro electrodo de cobre se libera cobre a la solución. ¿Ya? Es decir, se excita en el ánodo y aquí se reduce en el cátodo. ¿Ya? Se da generalmente una reacción de reducción que ocurre en el cátodo, o sea, reducción cátodo. Para que se reduzca un mol de iones de un metal X de la disolución, tiene que fluir Z moles de electrones. ¿Ya? Esto va variando de acuerdo a la carga del ion metálico. Un mol de electrones de un número de Avogadro corresponde a tantos electrones por mol de número de Avogadro. Si la carga del electrón es esta, coulomb por electrón, la carga se transformaría por mol de electrones. ¿Ya? Entonces aquí, si nosotros tenemos eh, los números de Avogadro, electrones por mol, y acá tenemos la carga Coulomb por mol, nosotros así podríamos calcular la constante Faraday para cambiar todas las energías de carga en moles. Y así se encuentra la constante de Faraday. ¿Entendieron cómo se analizó la constante de Faraday? ¿Cómo se descubrió? Sí, profe. Si por el circuito circula una corriente en un tiempo X,
de coulombs, transportados la corriente por el tiempo en coulombs. Por lo tanto, los moles reducidos serán corriente por tiempo y en neuroelectrones por la constante de Faraday. ¿Ya? Y si se como tenemos un número de moles, podemos calcular la masa. Entonces, con esta fórmula nosotros podríamos determinar, en un experimento aplicamos una corriente eléctrica por un cierto tiempo y tomando el electrodo antes y después de que se produzca este fenómeno, pesándolo, vamos a tener una masa de la sustancia. Y así podríamos calcular el peso molecular y así saber qué, qué moléculas, qué sustancia es. ¿Ya? La carga total que fluye a través de un circuito durante un tiempo t viene dada por la integración de que carga es igual a I delta t. Si la corriente comienza desde cero, es vacía. Si la carga corriente por tiempo para determinar carga se pasa a través de una celda electrolítica. Se coloca en serie en el circuito un coulombímetro en la cual es básica de una celda electrolítica de 100% de rendimiento y donde después de un tiempo determinado se, se mezcla el metal electrodepositado y se, se puede calcular Q para determinar la ecuación anterior. Entonces, hay coulombímetros de plata, que es una celda electrolítica con solución de nitrato de plata entre electrodos de plata. Un coulombímetro de cobre en una solución de sulfato de cobre entre electrodos de cobre. Y también existen diferentes coulombímetros electrolíticos. Entonces, ¿para qué explico todo esto? Nosotros podríamos llegar a un experimento y ver la conductividad que tiene la solución. ¿Ya? Y nosotros podríamos dar que la conductividad molar está dada por la conductividad específica dividido por la concentración. Y para electrolitos fuertes, nosotros llegaríamos a poder graficar la conductividad molar, la conductividad a dilución infinita, por la raíz cuadrada de la concentración de la solución, siempre y cuando las soluciones estén bien diluidas. Porque si está en concentraciones muy elevadas, los iones empiezan a interactuar. Por lo tanto, hay esa pequeña interacción que disminuye la conductividad. Con esta fórmula, con esta ecuación, podemos determinar solamente ácidos fuertes y electrolitos fuertes como el ácido clorhídrico, ácido fuerte, y el cloruro de potasio. En cambio, esta base débil, sulfato de cobre, y este ácido débil, ácido acético, no se comportan de manera lineal con esta fórmula, ya que la conductividad depende de la sustancia, de la naturaleza de la sustancia y la temperatura, y B depende de las propiedades eléctricas. Este comportamiento no es igual para electrolitos débiles, como les mostré, y que a medida que se diluyen, el grado de disociación y la conductividad aumenta y se expone a la obtención de su conductividad molar, ¿ya? Y no puede ser extrapolada. Nosotros, por ejemplo, si hacemos aquí, no podemos determinar la conductividad molar de dilución infinita del acetato, según esto. Entonces, lo
voy a dejar este ejercicio. Si la resistencia de una celda de conductividad a 25 grados Celsius, que contiene una solución acuosa de 0,1 molar de cloruro de potasio, que es a 307,62 ohm, y una solución acuosa de 0,1 molar de nitrato de plata, y una resistencia de 362,65 ohm, la conductividad específica de la disolución de cloruro de potasio es a la misma temperatura, tiene una resistencia específica de 0,1286. Calcular la constante celda y la conductividad de la disolución de nitrato de plata 1 molar. ¿Ya? Entonces, niñas, me hacen ese ejercicio. Yo después, en 5 minutos, hablamos. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe.
Ya, niñas, ¿lo pudieron hacer? Profe, yo no lo puedo hacer. Entonces, la constante celda, diríamos así. Sabemos que la constante celda sería K por la resistencia. ¿Ya? Entonces, la conductividad específica sería esta, por la resistencia que nos está dando acá para el cloruro de potasio. Entonces me da que la constante cera da 33,956 centímetros a la menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros queremos que la conductividad molar de la plata sería la constante K de conductividad por dividido es la conductividad dividida la concentración. Por lo tanto, tenemos que la conductividad es igual a todo esto, ¿cierto? Que si nosotros englobamos, tenemos la resistencia, la tenemos de la plata, tenemos la constante celda, porque puede cambiar la solución, pero la constante permanece igual, la de celda, y la concentración es 0,1 molar. Pero nosotros tenemos que cambiar de litros a centímetros cúbicos. Por lo tanto, hacemos esta conversión. Por lo tanto, la conductividad molar de la plata sería 100 de nitrato de plata. 0,1 molar sería 109,1 Siemens por centímetro cuadrado dividido en mol. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Dudas, consultas? ¿Lo entendieron? ¿O lo vuelvo a repetir? Sí, profe, se entendió. ¿Y profe? ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver la titulación conductimétrica. Ustedes posteriormente van a tomar el curso de electrolítica, ¿cierto? El próximo Yo, año. yo imparto ese curso y tanto se ve desde el punto físico-químico y ya se ve desde el punto analítico las titulaciones conductimétricas, ¿ya? La titulación es un análisis químico, como lo han visto en analítica y en otros cursos. Creo que ya lo pasaron a analítica y instrumental, o todavía no. Instrumental no. Pero en analítica ya vieron titulaciones, ácido base, Sí, profe. densitometría, ya. Este caso va a ser, las titulaciones son igual, solamente que van a medir la conductividad de la solución, ¿ya? Ustedes ya saben que las condiciones de una solución estándar, saben que tienen que agregar una alícuota y un volumen, una alícuota de una solución, de la solución que van a querer ver, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿cómo se comportarán? Tenemos 4 distintos casos. La titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Nosotros vamos a ver en la primera sección antes del punto de equivalencia, para la línea roja que es el caso 1, ácido débil con una fase fuerte, nosotros sabemos que la conductividad específica del hidrógeno es mucho mayor que la del hidróxido, por lo tanto, esta será mayor que la final. Va a ir disminuyendo la conductividad, ¿por qué? Porque se van consumiendo iones hidróxido, iones hidrógeno, convirtiéndose en agua y se va agregando iones sodio, que tienen una conductividad menor. Va a ser así hasta que se consuma todos los iones hidrógenos. Después va a ir aumentando porque se va agregando los iones hidroxilos. ¿Ya? En el caso 2 de un ácido débil con una base fuerte, tenemos los iones acetato y los iones hidrógeno. Por lo tanto, va a ir disminuyendo la concentración, la conductividad hasta que se mantenga prácticamente constante porque ya se genera el buffer de
acetato, ácido acético. ¿Ya? En el caso 3, se titula un ácido fuerte con una base débil. La base débil tiene una pendiente menor, ya que se forma el base amoníaco, ion amonio, y después inclinación mayor porque los iones hidrógeno son mucho más tienen una conductividad mayor en la solución. ¿A las niñas me escuchan? Sí, profe. En el caso 5, ¿ah? Se le estaba escuchando como un poco cortado. No sé si es mi... En el caso 4, que podemos ver, un ácido débil con base débil aumenta la conductividad hasta que prácticamente se mantiene constante. Y el caso 5, de una precipitación, disminuye la conductividad hasta que ya solamente queda el titulante. Entonces, ya nosotros sabemos, por ejemplo, acá está en el caso 5, cuando titulamos cloruros con nitrato de plata, precipita el cloruro de plata, por lo tanto la conductividad va disminuyendo hasta cierto punto donde después sobra nitrato de plata y va aumentando la conductividad. En este caso también se puede determinar solamente el cloruro disponible. Si hubiera cloruro de sodio y cloruro de potasio, solamente cuantificaría el cloruro total. Este es el caso 1, acá lo estamos viendo, donde la conductividad de los iones hidrógeno es mucho mayor, van disminuyendo porque están consumiendo los iones hidrógeno y van sobrando iones cloruro y iones sodio, hasta cierto punto donde se consumieron todos los iones hidrógeno y va aumentando por los iones hidroxilo, los iones sodio. Acá están las ecuaciones, lo que pasaría: ácido más base, genera agua y una sal. Como se observa en la figura anterior, se originan dos rectas y la intersección de ellas será el punto de equivalencia. Es decir, que el punto que vemos acá menor será el punto de equivalencia donde voy a saber cuál es la concentración de mi muestra. ¿Ya? De estas ecuaciones se puede determinar el punto de equivalencia. Se necesita el ion hidróxido y para neutralizar esta base. En este punto vamos con esta recta. Esta es la recta típica para la titulación de un ácido débil con una base fuerte, donde aumenta la conductividad, ya que la conductividad de un ácido débil es pequeña, donde se va formando un buffer, por eso la inclinación es leve, y cuando ya se consumió todo el ácido acético y ya se formó acetato, la conductividad del hidróxido cambia. Donde cambia la inclinación es el punto de equivalencia. Acá están las reacciones que están involucradas y vamos viendo cómo la conductividad del buffer es pequeña hasta que ya se consume todo y queda la sal acetato de sodio. Y el punto de equivalencia, vamos a ver, en el punto de equivalencia solamente habrá iones acetatos de sodio y agua. Después del punto de equivalencia habrá iones hidroxilo, sodio y acetatos de sodio y agua. Y pasaría lo mismo. En este caso, este es una titulación de un ácido fuerte con una base débil. Acá vemos que los iones hidroxilo y el hidrógeno van disminuyendo, ¿ya? Y cuando cambien su inclinación,
¿Por qué porque aquí va quedando cloruro y amonio. Ya se va formando un buffer y después solamente queda la conductividad del acetato del amoníaco. Y donde cambia su inclinación será el punto de equivalencia. ¿Ya? Este es el caso 5, así de con base David, habría una pequeña colita y iría aumentando la conductividad, ya que va variando la concentración del buffer, hasta que queda prácticamente la conductividad de la base débil, que es baja. Y el segundo cambio de conductividad será el punto de equivalencia. Y en el último está la precipitación, donde va disminuyendo la conductividad. Este gráfico se parece mucho al ácido base fuerte, así que tendrán que ver. Ya van a ver que precipita todo el cloruro de plata, por lo tanto los crudos se están yendo y queda el sodio y el nitrato, y esta reacción, donde se va consumiendo los iones cloruro, este se va eliminando, va quedando el cloruro de plata y el nitrato de plata. Aumentando después del punto de equivalencia, donde ya se consumió todo el cloruro, va aumentando la conductividad, ya que esta es una sal fuerte y es un electrolito fuerte. Por lo tanto, la conductividad será mayor que formándose un precipitado. Acá tenemos un pequeño ejercicio, ¿ya? En este me dice, si se tiene una muestra sólida de 150 miligramos de cloruro de potasio con impurezas solubles, la cual se disuelve en 50 ml de agua, y luego se añade una solución diluida de nitrato de plata para titular. Entonces, yo tengo los siguientes valores de nitrato de plata y de conductividad, donde va aumentando el volumen del el volumen agregado del nitrato de plata y voy monitoreando su conductividad. Entonces me piden calcular el porcentaje de cloruro de potasio en la muestra. ¿Qué yo haría? Hago la gráfica, gráfico conductividad versus volumen agregado, y tendría estas siguientes ecuaciones. Podría medir la conductividad y la pendiente en la primera parte. Con el, con el punto de equivalencia, en este caso será 30 y algo, 29, en este caso. El punto de equivalencia dice que en el ejercicio que es 31 ml, y podemos hacer C1, B1, como siempre se ha hecho, calculando la concentración de cloruros que hay en la muestra. Después lo multiplico por el volumen que se agregó a la muestra de cloruro de potasio, 50 ml, y así tengo los moles, después multiplico por el peso molecular, y así me da que los gramos de la muestra, la cantidad de cloruro de potasio en la muestra eran 103 miligramos. Entonces, para ver el porcentaje, lo divido por el peso total por 100, es decir, que esta muestra contenía 73,5% de cloruro de potasio. Ya, niñas, acá está el segundo ejercicio, y me gustaría que lo hicieran ustedes.
Así que se los dejo de tarea para la casa. Lo vemos el lunes. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Entonces lo vemos el lunes. Aquí está el ejercicio. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.